Hola, ¿cómo están, amigos? Yo soy el maestro Ferran y te doy la bienvenida a este podcast en donde, en compañía de mis amigos y conocedores de los temas del fenómeno ovni, de lo paranormal, leyendas, alquimia, esoterismo, espiritualidad y diversos temas que ayudan a contribuir al conocimiento personal, te llevaremos en ese viaje en donde vas a conocer mucho más de estos temas. Pero antes de comenzar, quiero agradecer a nuestros patrocinadores, a Cava Films, a cargo de Beto Huerta, quien nos ayuda a que sea posible la realización de este podcast. Y bueno, dándote la bienvenida, mi querido amigo Axel, ¿cómo estás? Gracias, aquí muy contento de estar de nueva cuenta con ustedes en este programa que se va a poner muy interesante. Pues esperemos que les guste el tema que hemos escogido para esta emisión. Y bueno, en esta ocasión también quiero compartirles, tenemos a nuestro invitado especial, también alguien muy joven, pero que tiene mucho que ofrecernos en cuanto a su conocimiento. Y bueno, la verdad es que estoy muy agradecido de que en este podcast, donde vamos a hablar de temas muy específicos, él nos comparta también sus puntos de vista. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, muchas gracias, maestro Ferran. Gracias por la invitación y pues claro que sí, vamos a tener un tema muy interesante en esta ocasión. Así es, la brujería en la Edad Media, todo lo que tiene que ver con las brujas, sus orígenes y a final de cuentas también vamos a obtener nuestros puntos de vista para que aquellos que están viendo tanto este video en la plataforma de YouTube y en las plataformas como iTunes, Spotify, Evox, puedan encontrar este podcast. Pues bien, vamos a comenzar. Para empezar a definir, mucho se ha hablado en relación a que la Edad Media comprende determinado periodo desde el siglo V hasta el siglo XV, un periodo de 10 años, con la caída del Imperio Romano en Occidente, por ahí más o menos cercano al 476 después de Cristo, y que se da a finales de lo que es 1492, hasta el descubrimiento del continente americano. La Edad Media, al ser un periodo largo en la historia, supuso la base de lo que hoy somos, de nuestras creencias y en gran parte de nuestra forma de pensar. Y en este tema, hablando de la brujería en este periodo, pues bueno, ya definimos más o menos un poquito el lapso de tiempo que lo comprende, Axel. Sí, incluso exactamente por eso ese periodo, aunque sí está repartido en edad media, baja, media y alta, a todo ese periodo se le conoce como el obscurantismo. Sí. Dado pues el freno que ciertos dogmas impusieron hacia todos los avances de todo tipo, ¿no? Medicina, química, construcciones, todo eso se paró durante muchos siglos, ¿no? Entonces, también, y ya retomando un poquito más el tema, cómo afectó a través del pensar y de la filosofía de la gente al grado de cometer asesinatos propiamente contra hombres y mujeres que se preparaban y que al sol de hoy les llamamos brujas o brujos o hechiceros. Pero comenzando con lo más sencillo, Axel, yo creo que cuando hablamos de brujas y brujería, pues inmediatamente nos remitimos al vuelo con escobas, animales místicos y demás, ¿no? Entonces ahí el tema que tiene que ver con las brujas, pues también se fue construyendo mitos, se fueron construyendo imágenes, muchas veces erróneas, y en este podcast vamos a aclarar un poco esas situaciones. Para empezar, el tema de lo que es brujería. Cuando hablamos de brujería, hablamos de un arte para invocar espíritus para cualquier fin. Evidentemente, la brujería está asociada con las artes mágicas, ritualísticas, eventos paranormales. Y del término de brujería se deriva de la palabra bruja, la cual refiere que es a una mujer. Normalmente siempre hacemos la referencia a las mujeres, también vamos a explicar por qué, en la cual se practicaban ritos considerados mágicos e inexplicables. Evidentemente, en el siglo XIII se utilizó mucho ese término de brujería para aquellas personas que la practicaban,
y que tenían algún tipo de vínculo con el diablo. Derivado de ello, y nos adelantamos un poquito dando el primer vistazo a la cacería de brujas. Fue una aniquilación muy fuerte. Por lo tanto, el tema de que las brujas llegaban volando a sus reuniones llamadas aquelarres era frecuente en aquellos tiempos. Por ello es que se utiliza mucho ese objeto, la escoba, ¿no? Y que hoy en día, hasta en términos muy coloquiales, lo utilizamos para hacer bulla en relación a esto, ¿no? La evolución de todo el universo que tenga que ver con las brujas es muy interesante, ya que no solamente abarca el oscurantismo, sino que viene de más atrás. E incluso el término bruja, todavía hasta el sol de hoy, sigue siendo un término peyorativo, malo, fuera de los reglamentos dogmáticos que por lo regular la gente adquiere, ya que si hablamos un poquito antes en culturas neopaganas o paganas, el ser una bruja, una hechicera, era un símbolo de conocimiento que no cualquiera podía adquirir. Tenías que estudiar mucho para poder adquirir el título de bruja. Lógicamente la iglesia empieza a hacer uso de esta palabra como algo malo. Lo empiezan realmente a ligar con el diablo, con Satanás, y para esto pues el medio más fácil que tiene la iglesia es tomar todas esas deidades, todos esos sátiros, faunos, panes, que como bien saben pues son machos cabríos o mitad hombre, mitad cabra, y empieza a impregnarle esa parte de maldad, ¿no? Es que si ustedes que están adorando a un fauno, que realmente lo único que hacía un fauno era anunciar la llegada de las cosechas, pues no sabes que estás adorando al diablo. Bueno, es importante aclarar, ¿no? Se celebraban ritos paganos, es decir, adoraban a dioses que desde la perspectiva de alguna de las tres religiones monoteístas, dícese cristianismo, judaísmo o islam, se consideraban falsos, ¿no? Por lo tanto, cualquiera de todas estas prácticas paganas era considerado como hechicería y creación de pócimas y algún tipo de pacto con el demonio, ¿ok? Entonces, por lo tanto, todo este bagaje de información y de conocimiento la clasificaron en dos puntos, como una especie de brujería blanca y brujería negra, para poderlo identificar. El tema de poder revisar adecuadamente en esos tiempos si una bruja realmente era una bruja, se necesitaba por lo menos 10 testigos. ¿Te imaginas? Imagínate las mujeres que estaban en un proceso más independiente, ya lo comentaste, había un proceso de preparación que era generacional inclusive. Eran independientes sexualmente también. Y aparte, como eran independientes, pues bueno, vivían en el bosque. Y no precisamente eran mujeres feas, como también se le asocia a los términos visuales que hoy en día conocemos. Eran mujeres también bellas, mujeres jóvenes, mujeres maduras, ancianas, pero tenían un común denominador. Tenían ese espíritu solidario entre ellas, y el ámbito del conocimiento era algo que desde las pequeñas prácticas personales que ellas llevaban a cabo, si no tenía alguna explicación para la iglesia, simplemente era considerado como algo nocivo. Por lo tanto, creo que esos son términos que bien podemos empezar a aterrizar para la gente que nos está escuchando en el podcast. También yo los invito a que nos escriban en las redes sociales qué opinan en relación con la brujería, con las brujas en la Edad Media, a las redes sociales de un servidor, Maestro Ferran Oficial en Facebook. También en los comentarios en YouTube, cuando quieran ver este video,
comenten. Nos interesa saber ustedes qué opinan en relación a estos términos que estamos comentando. ¿Cómo ves, Axel? ¿Qué opinas en relación a cómo se concebía pues a las brujas? Bueno, realmente, como ya lo dijiste, eran ritos que se preparaban desde que nacían técnicamente, ¿no? Preparar a la persona, ahora sí que al recipiendario, para poder prepararlos o prepararlas en ese conocimiento, ¿no? Hablaste ahorita de pócimas. Estamos hablando de que una bruja tiene que saber para qué sirve cada hierba y la conjunción que puede hacer junto con otras hierbas, raíces o flores. Entonces, esa preparación fue lo que en algún momento empezó a hacer choque con el dogmatismo religioso. Entendamos que en las culturas paganas había un equilibrio muy específico de hombre-mujer, y al entrarle la religión católica cristiana, empieza a enfocarse en una religión netamente masculina, culto al sol, culto al falo, y eso le empieza a hacer choque con toda la tendencia que ya se venía conociendo. Ahorita también mencionaste algo que se me hace muy importante, lo de la escoba. Desgraciadamente, cuando la brujería empezó a ser casada, empezaron a ir sobre, sabes que no puedes tener ciertas herramientas de trabajo que eran muy necesarias para hacer ciertas cosas, empezaron a sustituir con herramientas más básicas del hogar. Entonces, toda esa idiosincrasia que hay alrededor del mitismo de las brujas, del caldero, las palas, las escobas, tiene mucho que ver con cómo hacían esa parte oculta, esa parte velada de yo voy a seguir trabajando mi magia, mi brujería, pero con utensillos que ya tengo más a la mano. Por ahí supongo que más adelantito vamos a comentar también del tema de los familiares, que también se me hace un tema importante dentro de este que estamos tratando. Entonces, en conclusión, la preparación que tenían que tener empezó a chocar mucho con la iglesia, y fue exactamente por eso que empezó a dar las grandes casas, ¿no? Por lo regular, no solamente hubo una temporada de casas de brujas, fueron muchas alrededor de X tiempo, y casi siempre tenía que ver con algún cambio sociopolítico, socioeconómico del lugar. Por ello también es que ellas se reunían constantemente, hacían sus celebraciones, sus rituales, y parte de la información de tipo coloquial, pues es que siempre tenían algún tipo de veneración, celebración con el diablo. Pero, Fernando, ¿tú qué opinas en relación a esas reuniones? Pues, háblanos más al respecto. Mira, pues está lo que es el aquelarre o el sabbat, que es la forma de denominar a la agrupación o la reunión de las brujas y brujos, para la realización de rituales y hechizos, bien como creencia religiosa precristiana o neopagana. Tenemos también el origen del término sabbat, es una reunión de brujas que se relaciona con el viejo prejuicio antijudío, como la religión judía santifica el sabbat como día de descanso obligatorio. Algunos gobernantes cristianos de la Edad Media buscaron relacionar el descanso prescrito por la religión judía con la actividad satánica y brujeril, asociando de forma peyorativa el judaísmo con prácticas demoníacas y acusando a los judíos de ser adoradores del diablo. Exactamente, sí. De hecho, en este tema del sabbat, realmente tiene un origen judío. Era considerado el descanso obligatorio. Sin embargo, debido al prejuicio antijudío surgido en la Edad Media y a partir de la expulsión de los judíos por parte de los gobernantes cristianos, el término sabbat fue asociado a la práctica de la brujería. Interesante lo que se está vertiendo aquí, porque realmente los aquelarres, vamos a un tema muy específico, ¿no? ¿Cómo
¿Cómo se celebraban en términos muy por encimita los aquelarres, Fernando? Pues mira, la celebración de un aquelarre como tal iba mucho más allá de estas festividades importantes que las brujas han tomado en la modernidad en base a las tradiciones paganas más importantes que han podido rescatarse. No obstante, en el campo de lo estrictamente considerado como brujería, los aquelarres medievales eran reuniones clandestinas de brujas y brujos que celebraban con mucho más frecuencia. No podemos saber claramente qué sucedía en ellas, ya que en ellas tenemos 4 etapas definidas por la Inquisición con una clara intención de criminalizar de forma muy exagerada a las personas que participaban en ellos, de las que se dijo que homenajeaban al diablo, comían cadáveres humanos, hacían misas negras y orgías, etc. Pues yo creo que se sigue realizando todavía hasta la fecha, aunque suene todo pues exagerado como dice, pero pues la verdad yo sigo pensando así. Yo creo que a la fecha en el mundo siguen ocurriendo este tipo de situaciones y no creo que hayan cambiado, aunque también dentro de lo que ya se está comentando cabe rescatar, yo creo que desde mi punto de vista ellas eran parteras, nodrizas, cocineras, todas ellas tenían ese conocimiento en relación a botánica, sexualidad, anatomía, reproducción, porque aquí hay un tema bien interesante, el tema de la reprimenda hacia las brujas obedecía también a un contexto muy masculino que seguramente Axel nos puede aterrizar muy claramente del por qué también hubo esa cacería, sin dejar a un lado que ellas controlaban en qué momento querían embarazarse, precisamente ese conocimiento que se perpetuaba de la práctica de boca en boca, generacional, a través de la botánica. Obviamente conocían de plantas, animales, minerales, sabían muchas recetas para curar y evidentemente en el medievo pues las asociaron a su vínculo con el diablo. Acabas de tocar un tema muy importante porque era cómo traspasar ese conocimiento ahora sí que de boca en boca, de boca a oído, de generación a generación. Vamos a ponernos en contexto de la Edad Media. Era una edad donde exactamente el oscurantismo no te permitía una formación, pues ahora sí que educacional en ese aspecto. Después de que toda esa parte del conocimiento, saber escribir, leer, estaba enfocado hacia el clero y para el clero. Entonces, mucho de ese conocimiento, para que exactamente no se perdiera, se fue dando de ese modo. Ahora, también aquí quiero hacer una acotación. Ahorita ya se habló, por ejemplo, del aquelarre, se habló del sabbat. Hay que hacer una diferencia muy marcada de que no es lo mismo las reuniones de ese aspecto a lo que ciertas instituciones religiosas llamaron misas negras, que es donde realmente se da toda esta parte de acrecentar ciertos mitos para hacer más sencilla la caza de brujas, como se dio exactamente en algunas etapas, ¿no? Al fin y al cabo, y ahorita lo comentaban ustedes, pues las reuniones se siguen dando de un modo o de otro. Ya nos comunicamos a distancia y no necesariamente telepáticamente hablando. Imagínate si realmente alguien en la Edad Media hubiera dicho, no, pues es que estoy contactando a mi amiga que queda del otro lado del mundo. Entonces, las reuniones se siguen dando, los aquelarres siguen existiendo. No son propios de las mujeres, o sea, puede ser hombres, mujeres, y pues han existido desde cómo se sienta uno en la mesa a preparar la comida, ¿no? Por ahí también ya mencionaban esa parte de realmente qué era lo que hacía una bruja, ese conocimiento de saber cómo preparar ciertas cosas, cómo cuidar ciertas cosas, un conocimiento que dado ciertas circunstancias, los hombres de repente no podían tener porque ellos eran la parte fuerte, los guerreros, los soldados,
que muchas veces no se podían enfocar en adquirir ese conocimiento. Bueno, Axel, pues vamos a ver también un poco de historia. En el siglo V después de Cristo, el teólogo cristiano San Agustín de Hipona dijo que toda la magia y religión pagana fueron inventadas por el diablo. Dijo que el propósito del diablo al inventar la magia era alejar a la humanidad de las verdades del cristianismo. A la inversa, San Agustín también dijo que ni las brujas ni el diablo eran capaces de tener poderes mágicos ni de producir ninguna magia real. Si un pagano creía que en la magia era simplemente su error, creer en algún otro poder divino que no fuera el de Dios único. Bajo los puntos de vista de San Agustín, la Iglesia no tenía razones para buscar o perseguir a ninguna bruja porque sus poderes no existían. La Iglesia medieval aceptó este punto de vista durante varios cientos de años. Ok, ese punto es muy interesante porque ahí es donde se empieza a connotar cuál era o por qué las brujas empezaron a ser cazadas. O sea, no podía haber un poder más allá del de Cristo. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras dicen eso, ¿no? Que no hay un poder más allá de Cristo. Entonces, desgraciadamente, pues San Agustín, uno de los tantos precursores de que se diera este tipo de, pues ahora sí, de caza hacia las personas que querían, que osaban adquirir más conocimiento del que les estaba permitido. Ya mencionaba yo hace unos momentos, pues que el conocimiento estaba restringido hacia o los nobles o de pronto los militares y lógicamente la iglesia o el clero, ¿no? Entonces, Pues, ahí habría que preguntarse realmente cuál es el fin que perseguía la iglesia en contra de la gente que practicaba la brujería. Realmente, más allá del si realmente se hace el locus pocus o no. pues mira, tenemos aquí ahorita este punto también, retomando lo que tú dijiste de la cacería, la Inquisición, que fue un movimiento de la Iglesia Católica Romana para buscar y eliminar a los herejes, comenzando en 1230. Muchos fallecieron por causas de brujería. Sin embargo, no fue hasta el periodo moderno temprano, el periodo posterior al final de la Edad Media, que las cacerías de brujas y los juicios de brujas se hicieron más frecuentes. Bueno, ahí creo que esto me da pie ya para empezar a abordar uno de los temas que para mí es como que de los más llamativos. El famoso martillo de las brujas, el Maius Maleficarum, y el por qué es tan importante dentro de del contexto de lo que se vivió ahora sí que en la Edad Media. Así es, de hecho esto está más contemplado realmente con un libro en donde inclusive se llevó a cabo esas mismas cacerías mostrando como los ejercicios que llevaban a cabo para su persecución, para poderlas identificar, inclusive sacrificar, ¿no? El martillo de las brujas tiene un contexto muy específico, está dividido en 3 partes muy específicas. La primera parte te dice cómo identificar una bruja, cuáles son las características, cómo hicieron sus pactos, qué es lo que uno tendría que buscar como cazador de brujas. La segunda Era parte, como un manual, ¿no? Ajá. La segunda parte radica en cómo enfrentarlas, cómo confrontarlas, la segunda parte radica en cuáles son las características para enfrentarlas, para confrontarlas, y la última parte pues versa en cómo llevar a cabo los diferentes juicios, las diferentes pruebas, que irónicamente, ya lo mencionaba Fernando, eran pruebas muy encontradas porque tenías que tener 20,000 testigos, pero con que uno te acusara ya era suficiente, ¿no? Aquí tengo un dato interesante en relación al Malleus Maleficarum. Esto a muchos los va a poner con los pelos de punta. Ahorita me van a entender por qué. La descripción más conocida de esta práctica se reconoce en este mismo manual de caza de brujas del siglo XV, escrito por Heinrich Kramer,
Los historiadores por lo general lo consideran un texto absurdo, misógino. Sin embargo, dio lugar a un sinnúmero de asesinatos viciosos de mujeres acusadas de brujería. Bueno, en el libro de The Salem Witch Trial Reader de Franz Hill, lo describe como uno de los libros más terribles y desagradables que se hayan escrito en todos los tiempos. Pues es que técnicamente es un catálogo de torturas. Literal, ¿no? Sí. Y ahí va, hay más todavía. El Maleus está plagado de ansiedades obvias sobre el deseo sexual femenino, como cuenta la folclorista Moira Smith en su revista Penis Death in the Malleus Maleficarum, el robo del nepe en el Malleus Maleficarum. Aquí es bien importante. Muchos de los crímenes que se le atribuyeron a las brujas en cuestión de sexualidad fueron por copular con demonios íncubos, provocar abortos, causar esterilidad y obstaculizar las relaciones sexuales entre marido y mujer. En la Edad Media se creía que las brujas tenían diferentes capacidades mágicas para acabar con el órgano reproductor masculino. La más siniestra de todas estas era la capacidad de hacer desaparecer este órgano por completo. Obviamente se detalla que hay 3 estudios de casos específicos en los que las brujas tenían a hombres mágicamente privados de su aparato reproductor. Por lo tanto, es que ¿qué vamos a pensar de esas brujas? Que de alguna manera tienen miembros a cantidades. E inclusive ahí se trabaja una leyenda, ¿no? Donde los tenían en un nido, en un árbol, y que les daban de comer avena, alimentos, etcétera. Obviamente esto lo han visto muchos, es un tema de conversaciones y se dice que todo está hecho por obra del diablo. Kramer pasa a describir a un hombre que intenta recuperar su miembro perdido. Por su cuenta, el pobre, con el miembro castrado, se acerca a una bruja, la cual le dice: trepe a un árbol en concreto donde los nidos contienen varios de esos miembros, y le permite que coja el que él quiera. Pero desafortunadamente lo rechaza, porque aquí es importante mencionar, después de tratar de tomar uno, pues era especialmente grande, o sea que ni siquiera fue el suyo. Y la bruja le dice: bueno, es que ese nunca te pertenecía, porque realmente le pertenecía a un cura, ¿no? Entonces, posteriormente, ya en tiempos más contemporáneos, en el 2010 salió un artículo en el Journal of Sexual Medicine por el historiador Johann Metalier. Entre el final del siglo XIII y del siglo XVI, el árbol de los falos era un fenómeno. Los árboles con varios aparatos sexuales masculinos florecieron en toda Europa. De acuerdo con su investigación, un manuscrito francés del siglo XIV contiene 2 imágenes de monjas cosechando penes en los árboles, metiéndoles entre sus ropas. Obviamente se trata de una talla de principios de este mismo siglo, que está actualmente en el Museo de Alemania, que representa a una mujer cogiendo varios órganos sexuales masculinos mientras su amante mira detenidamente el árbol, ¿no? Y hay una placa decorativa que se encuentra en los Países Bajos. En esta muestra a una pareja haciendo el amor bajo un árbol de falos, posiblemente siendo observado por algún voyeur. Otro dato interesante: en el 2000, los arqueólogos descubrieron un espécimen particular impresionante de árbol con muchos órganos sexuales masculinos. Y de esto hay un mural en el siglo XIII en la Toscana. Representa un árbol cubierto de órganos sexuales masculinos, y los cuales son la base en la cuales destacan 8 mujeres, todos de los cuales parecen estar luchando por un aparato, por un órgano, y una de las cuales están tratando de quitar uno de la rama del mismo árbol. Imagínate, ¿no? Junto a ellas hay otra mujer que parece estar menos involucrada, pero que en una inspección más cercana, como apunta Metalear, tiene uno de los frutos del árbol que sobresale por la parte inferior.
desproporcionadamente grandes, pero claramente hay un estado de excitación. ¿Cómo ves? Bueno, ahí estás abarcando temas muy interesantes. Ya lo mencionaba, no me acuerdo cuál de los dos. Las personas que tienen este conocimiento, no tenían, que tienen ese conocimiento, saben cómo manejar afrodisíacos, saben cómo manejar feromonas, saben cómo manejar ciertas cualidades de diferentes cosas, pues para el placer sexual. Ya también ahí ya se mencionaba que una de las partes importantes por las cuales la cacería de brujas se daba mucho hacia las mujeres era por esa parte de poder, de adquisición de poder que la iglesia le quería quitar hacia el género femenino. Entonces, estamos hablando de mujeres que sabían cómo cultivar. Ahorita tú hablas, por ejemplo, del árbol de los penes, pero también es muy característico que en ciertos lugares, sobre todo en cementerios o en lugares donde se asesinaba, se ejecutaban a los presos, crecieran una especie de honguito, o la famosa mandrágora, que decía que donde colgabas a un hombre y este eyaculaba, ahí iba a crecer una mandrágora. Pero también era muy dado con los hongos. Entonces, si te empiezas a dar cuenta, hay un contexto muy específico que va ligando el conocimiento. Ahora, hablabas también lo que se llama el mito de Osiris, que es la castración, y de cómo no es propio nada más de Osiris, también está la leyenda de Abelardo y Eloísa, de cómo es a través de la separación, cómo una entidad externa llega a desmembrar un conocimiento, a esparcirla en el mundo, y de cómo llega una figura, por lo regular femenina, a tratar de juntarla. Entonces, esa parte del árbol se me hace muy interesante porque tiene esa connotación de cómo la mujer, el poder femenino, la magia femenina empieza a conjugar todo para pues, que el conocimiento siga fluyendo de algún modo. Pues sí, Axel. Y mira, también me encuentro ahorita aquí con el dato de la bruja Hécate, que es de origen prehelénico y su culto viene de la civilización micénica y de Tracia, pasando posteriormente al panteón griego y también se remonta a los carios de Anatolia. Es una de las diosas más arcaicas y misteriosas dentro de su mitología. Hécate lleva en sus manos antorchas para alumbrarnos nuestros caminos y suele estar acompañada de perros o de uno con 3 cabezas. Lleva una diadema en la frente que la caracteriza como diosa lunar. Diosa triple, podemos acudir a ella a todas las etapas de nuestra vida, ya que ella rige en la infancia, en la maternidad y en la madurez, aunque como regente de la luna negra, esta está relacionada a la anciana y a las niñas antes de su primer menstruación. Bastante interesante que hayas tocado ese tema porque me da pauta para mí el hecho de decir las brujas siempre van a terminar siendo diosas. Entonces acabas de mencionar a Hécate las 3 veces grande, que tiene que ver, si para los estudiosos, como con Hermes Trimegistro, el 3 veces grande. Entonces Hécate es una figura muy específica dentro del panteón brujeril, por decirlo, por ponerle un nombre, sí, junto con otras diosas, Isis, junto con Babalón, junto con bueno, ahorita de las que se me están ocurriendo, Morrigan, por esa connotación, ¿no? Entonces, cualquier persona que se diga brujo tiene que saber de dónde viene y por qué son las connotaciones de Hécate. Pues mira, no sé si me dejas agregar todavía un punto más que tengo. Tengo que el arte representa también a Hécate, a menudo con 3 cuerpos o 3 cabezas y con serpientes entrelazadas alrededor de su cuello, ya que es una divinidad triforme, lunar, infernal y marina. Para muchas tradiciones modernas de brujería, Hécate es la diosa oscura y está asociada con los espíritus de los muertos, los fantasmas, la oscuridad de la luna, las hierbas funestas, las maldiciones y la magia negra. Para otros,
Hécate es la diosa sabia que gobierna la tercera etapa de la vida de una mujer, que más allá de sus sueños fértiles puede centrarse en profundizar las habilidades y en la información recopilada a lo largo de su vida. Cuando el conocimiento y la experiencia se refinan en la sabiduría, históricamente Hécate ha desempeñado muchos roles. Ella es una diosa increíblemente antigua con orígenes perdidos en las brumas del tiempo. Se creía que en las noches sin luna ella vagaba por la tierra, con una jauría de perros fantasmales y aulladores que precedían su aparición. Ella enviaba a los humanos los terrores nocturnos, apariciones de fantasmas y espectros como Empusa, que comía carne humana. Tenía un pie de bronce, presentaba toda clase de formas y se aparecía especialmente a niños y mujeres para asustarlos. Hécate era la diosa de la hechicería y lo arcano, y la veneraban especialmente magos y brujas, quienes le ofrecían en sacrificio corderos y perros al final de cada lunación. A estos se les aparecía con una antorcha en la mano o en forma de distintos animales, yegua, perra, loba, etc. Sin embargo, los marinos la consideraban su numen titular y le pedían que les asegurase buenas travesías. Bueno, aquí, por ejemplo, hay una leyenda muy específica que dicen que Bartoldi, el diseñador de la Estatua de la Libertad, efectivamente se está basando en el mito de Hécate para crear ese monumento, ¿no? Entonces, ya mencionaste ahorita la antorcha, la corona del conocimiento, pero aquí más allá de quién es Hécate, creo que la parte que correspondería hablando del tema de las brujas es cómo, a pesar de que han pasado los siglos, a pesar de que se trató de erradicar la brujería, o se ha tratado de erradicar la brujería a través de los tiempos, sigue persistiendo en figuras. Al sol de hoy sabemos quién es Hécate. Por mencionar alguna de las figuras más conocidas, el hada Viviana, que también está considerada una de las brujas, o la famosísima Morgana Le Fay o Morgana el Hada, que también está considerada como esa parte brujeril. Ahora, si nos vamos a otras corrientes esotéricas, tenemos a la Pombagira, tenemos ya la mencioné, a Babalón, a Isis. Por eso me mencioné esa parte de, al final la bruja termina siendo una diosa. Y en ese sentido no acabaremos, porque realmente existen un alto listado de diosas ligadas justamente a la brujería. Pero el tiempo se nos está acabando, mis queridos amigos, y no quiero terminar este podcast, no sin antes brindarles una serie de libros recomendados en donde podamos de ahí partir un poco más con esta información. Y los libros recomendados que vamos a brindarles en esta ocasión, yo en lo personal, yo voy a romper un poco más la regla. Yo me voy a ir con un poco de Aura, del autor mexicano Carlos Fuentes. En este libro explora la temática de la brujería mezclada con el cristianismo en el siglo XX, con la famosa historia de Doña Consuelo. ¿Tú qué opinas, Axel? ¿Qué libro nos recomiendas? Bueno, a mí uno de los libros que me gustaría recomendar mucho para la gente que realmente quiera saber cómo se hace una transición del paganismo al cristianismo es Las Nieblas de Avalón, de Marion Zimmer Bradley, que habla exactamente de ese tema. Otro de los libros que, como ya les mencionaba, es esa parte de cómo ha sobrevivido este misticismo de las brujas, de Roald Dahl, Las Brujas. Es un libro infantil que hicieron película. Y pues no sé, películas puedo también mencionar bastantes, de tanto antiguas como modernas. Una de esas es, a lo mejor, que les gusta mucho a las chicas sobre todo, es el Jóvenes Brujas, del StarCraft. O pues ahorita está muy de moda también Sabrina la Bruja Adolescente, con toda esa parte que habla de cómo serían las brujas de forma moderna, ¿no? Pues yo tengo Las Brujas de Salem,
Las Brujas de Salem o El Crisol es una obra de teatro de Arthur Miller escrita en 1952 y se estrenó en 1953, ganadora del premio Tony, y está basada en los hechos que rodearon a los juicios de brujas de Salem, Massachusetts, en 1692. No sé si quieras agregar algo más, maestro Ferran. Yo quiero comentar el libro de las brujas, casos de brujería en Inglaterra y en las colonias norteamericanas, de 1582 a 1813. Catherine Hahn, profesora de la Universidad de Cornell y descendiente de 3 brujas acusadas en los juicios de Salem de 1692, ha recogido en este libro un gran número de documentos relacionados con la brujería y los procesos por brujería desde finales del siglo XVI hasta el siglo XIX. Con esto estamos aderezando todo este contexto brujeril y creo que por ahí también tienes otro dato, Axel. ¿Cuál sería? Otro de los libros que a lo mejor yo recomendaría es Las Brujas de Mayfair, de Anne Rice, que también te habla de el contexto de cómo ha perdurado el contexto de las brujas. Y por qué no también de John Updike, Las Brujas de Eastwick, que también por ahí hicieron una película y que no solamente son Las Brujas de Eastwick, sino que él hizo una trilogía que también recomiendo mucho. Y pues yo ya para cerrar nada más, sí quisiera mencionar, hace poco leí una novela gráfica del autor español El Torre. No recuerdo ahorita bien el nombre de la novela gráfica, pero te habla de cómo se conciben las brujas, pero a través del imaginario masculino. Entonces es se me hizo muy interesante porque toda la novela gráfica sientes que pues las brujas femeninas que tratan de matar al personaje tienen ese poder sobre él y al final resulta ser que las cosas no son como parecen. Y eso nada más por mencionar algunas de las cosas que hablan dentro de lo que es toda esta idiosincrasia de lo que es las brujas, ¿no? Ya por ahí ya no alcanzamos a hablar, por ejemplo, también del arte, como algunos autores reflejan pues las situaciones que se viven dentro de este contexto, plasmado aparte de la literatura, en obras escultóricas y en pinturas o retratos. Ok, pues el plato está servido, mis queridos amigos. Espero que este podcast también haya contribuido a conocer un poco más de la brujería en la Edad Media. Quiero agradecer a la productora, a nuestro patrocinador Cava Films, encabezada por Beto Huerta, también a nuestro staff en musicalización con Jonathan Villegas y a nuestros participantes en este podcast en esta ocasión. Axel Andrade, bríndanos tus redes sociales, por favor. Pues, muchas gracias por invitarme de nueva cuenta. A mí me pueden encontrar como Axel Andrade y como La Magia de la Alquimia, ya sea por Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y pues también muchas gracias por la invitación, Ferran. Y pues a mí me encuentran en Facebook como Fernando Rodríguez. A mí me van a encontrar como Maestro Ferran Oficial en Facebook, en Instagram, principalmente en estas redes sociales. No se olviden de suscribirse al canal del Maestro Ferran, donde podrán encontrar el contenido visual de este podcast, y síganos también en los canales de Spotify, iTunes, iVoox, donde pueden escuchar las veces que quieran, analizar, desmenuzar este mismo podcast. Suscríbanse, sigan nuestros contenidos y nos vemos a la siguiente, porque a final de cuentas, si es oculto, está en el rincón de la calavera. Gracias.